Bien, muy buenas noches en primer lugar. Estamos iniciando hoy día este primer módulo sobre lo que es catastro urbano. Básicamente es el módulo, que es el número 1, va a estar enfocado en primer lugar en ver algunos aspectos generales del tema de catastro. Un poco para poder ir entrando a un escenario, ¿no?, que luego vamos a ir, dependiendo de las clases que se van a desarrollar, vamos a ir entrando ya a unas cuestiones más técnicas sobre los procesos catastrales, ¿no? El módulo 1, en este caso, que hoy día estaremos viendo aspectos generales del catastro, ¿no?, está desarrollado en 4 clases, ¿no?, de 2 semanas, dos clases por semana, y que luego estaríamos viendo un módulo 2 y 3, que básicamente ya son el desarrollo del mismo proceso catastral, ¿no? Entonces, en primer lugar, todo lo que vamos a ver se va a respaldar por todas las normativas que a la fecha se ha dado en el tema de catastral. Tengan ustedes en cuenta de que a partir del 2004, que se dio la ley del catastro, vamos a tener un punto de quiebre entre lo que se daba y se desarrollaba en las municipalidades con el tema de catastro y que ahora se va a desarrollar. O sea, el 2004, con la ley del catastro, la 28294, que es la que va a regir cualquier proceso catastral, sea que se den las entidades generadoras de catastro o empresas particulares que también desarrollen por convenios el tema de catastro, estos procesos se van a regir bajo esta ley, ¿no?, que es la ley 28294, ¿no? Permíteme presentarme antes. Yo soy el ingeniero Luis Fernando Purizay Izquierdo, ingeniero geógrafo de profesión, y que dentro de su desarrollo profesional, actualmente estoy como docente universitario y vemos todos los aspectos en el tema de catastro. Quienes habla tiene ya muchos años en el tema de catastro. Estamos iniciándonos en el tema de catastro en el año 1987, donde se inició casi los procesos catastrales con las limitaciones que se tuvieron en esas épocas, ¿no? Y que actualmente, bueno, nos respalda, y siempre me gusta hablar en ese sentido, nos respalda una ley que un poco ordenó todos estos procesos catastrales. Antes estaban un poco desordenados. Antes cada municipalidad, como no había ninguna reglamentación, hacía sus catastros de la mejor forma que ellos pensaban hacer. Entonces, esos catastros que se dieron en esas épocas no estaban articulados. No existía o no se podía, por ejemplo, hablar de una base única a nivel nacional. ¿Por qué? Porque cada municipio establecía sus propias reglas, establecía sus propios procesos y generalmente ninguno compatibilizaba con el otro, ¿no? Un poco que esa era la situación en esos tiempos. Las municipalidades no tenían un proceso marcado que se pueda guiar, en ese caso ellos, para hacer los levantamientos catastrales. Se hablaba de un catastro básicamente con fines tributarios. Ese era el objetivo. Sí. ¿Y cómo era en el caso de que no eran, no estaban regidos bajo una municipalidad? O sea, como si fueran
tabulados O sea, ¿cómo se hacía en el catastro? Ya, cada municipalidad establecía sus reglas. ¿Por qué? Porque no había ninguna norma. Cada municipalidad establecía sus procesos. Y esa información, a diferencia de la que tenemos ahora, se quedaba en la municipalidad. O sea, no se podía integrar esa información. Que ahora sí, ahora con la ley, y ese es uno de los objetivos de la ley, es la integración de la información catastral a nivel nacional. Entonces, una municipalidad, por ejemplo, decía, yo voy a hacer mi catastro, y armaba sus propias fichas catastrales. Ustedes ya tienen experiencia en estos procesos, han estado trabajando un poco para poder conocernos y ver si es que profundizo o de dónde comienzo, ¿no? ¿Comienzo de cero o comienzo de la mitad? O, dependiendo de más o menos de la necesidad de ustedes. Yo no tengo nada de experiencia en ese. Bueno, no hay problema. Yo tengo algo de experiencia en este tipo de temas. He trabajado en municipalidad, básicamente en el área de obras, pero como no existía catastro, hacíamos también temas de catastro. Ya, correcto. Por ello que tengo algo de conocimiento. Claro, ya, bestial. Poco que vamos a hacer un poquito de historia en todo caso, ¿no? A la pregunta de su compañera. Las municipalidades creaban sus propias fichas catastrales. O sea, la ficha catastral es un documento principal donde se va a recabar información de un predio, por ejemplo. ¿Qué tipo de información? Vamos a profundizar posteriormente, estamos hablando ahorita un poco general. Por ejemplo, la ubicación del predio. Ese es uno de los aspectos que marcaba la ficha catastral. Cuando hablamos de ubicación del predio, hablamos de una dirección, ¿no? En qué calle, en qué número de esa calle, si tenía nombre o no tenía nombre, ¿no? Se identificaban en algunos casos por manzanas, lotes. Cuando hablamos de la parte urbana, en la parte rural, ¿no? Era un poco más difícil la cosa, un poco más desordenada, se puede decir, porque no se tenía marcado toda la trama urbana, el poder definir cuál es la calle, cuál es la sección de la calle, no se daba. Entonces, un poco que los conceptos catastrales que sí habían, en esa época el Instituto Catastral de Lima era el que daba, se puede decir, la normatividad para los catastros, pero no era una obligatoriedad para las otras municipalidades coger esas normas. A diferencia de ahora, sí, con la ley, toda entidad generadora de catastro, y la municipalidad es la principal entidad generadora de catastro, están obligadas a seguir las directivas y normas que en el aspecto catastral se han dado hasta la fecha. O sea, ahí ha cambiado. Antes no. Antes cada municipalidad hacía su catastro de la manera que ellos pensaban. Ahora ha cambiado. Existe una norma, existe una ley, existe un reglamento, existen directivas que son obligatoriamente de uso de todas las entidades generadoras de catastro. En el caso de que las municipalidades previo a la fecha hayan hecho un catastro y no se rija obviamente por esta ley, en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Se regulariza? Claro. Esta ley tiene como objetivo de que todas las municipalidades a nivel nacional sigan un mismo procedimiento, un mismo proceso. ¿Para qué? Para poder tener una gran base catastral a nivel nacional. Me imagino que, o sea, de la ley para adelante, todos los municipios se deberían regir por Claro. la ley. Pero ¿qué pasa con de la ley para atrás? Es que estamos hablando de la ley que se dio en el año 2004. Pero si, Se ya pasaron cerca de 11 años. pero si usted menciona que
antes de la ley, cada municipio hacía su catastro como mejor le parecía, Sí, con su criterio. claro. Entonces, eso me imagino que tenían un registro de una manera. Sí. Pero cuando aparece la ley, ¿qué pasa con ese registro? ¿Pasa bajo el formato de la ley? ¿Toda la información debería o obligatoriamente pasa? A ver, en primer lugar, cuando hablamos del catastro, la información catastral, ¿no? Se puede decir tiene una fecha de caducidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hablamos como para que me puedan entender, como fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque la información catastral y urbana es muy cambiante. O sea, si yo hablo que yo tengo un catastro de hace 10 años y no he realizado una actualización, un mantenimiento de esa información, ya no me sirve. Claro, entonces, de alguna forma, cuando aparece la ley, es como que levantaron todo y actualizaron todo lo anterior. Cuando se dio la ley, establecieron un tiempo de transición a todas las municipalidades, ¿no? De poder adecuar su información a estas nuevas normativas, ¿no? Algunas municipalidades que, por ejemplo, en Lima, ¿no? Porque en provincia, un poco que el tema catastral no fue desarrollado así como en Lima, las municipalidades en provincia, bueno, no tenían información catastral. Tenían información que les podía servir para una recaudación de rentas, pero no tenían como concepto, ¿no? de información catastral. Entonces, el adecuar esa información más rápido era hacerlo que adecuarlo, ¿no? En cambio en Lima, sí, las municipalidades habían invertido en esos procesos, porque estos procesos son caros, ¿no? Las municipalidades habían invertido. Municipalidad, por ejemplo, de Miraflores, San Isidro, San Borja, ¿no? Que un poco que se ordenaban en sus procesos catastrales, siguiendo las normas que se había establecido, por ejemplo, el Instituto Catastral de Lima, ¿no? Ellos tuvieron que ir adecuándose a esta nueva ley. De tal manera de que en Lima faltaría actualizar este dato, solamente 2 o 3 municipalidades han podido lograr ser reconocidas como zonas catastradas, ¿no? Municipalidades San Isidro, Municipalidad de Miraflores, han adecuado su información para poder lograr ser reconocidas como zonas catastradas. Las otras municipalidades posiblemente están en un proceso, ¿no? Para adecuarse a esta normativa. Ya no se puede decir nueva normativa porque estamos hablando, como le digo, hace 11 años. Entonces ya las municipalidades han tenido su tiempo más que suficiente para poder adecuar toda su información a esta nueva norma. Hacerla, correcto, hacerla. Porque una de las principales dificultades que se tenía en las municipalidades para poder adecuarse a esta nueva normativa era el tema cartográfico. ¿En qué sentido? Esta ley, además de normar los procesos catastrales, y esta es una de las primeras leyes que norman estos procesos, ¿no? Hubo un cambio en la parte cartográfica, que es un componente importante en el proceso catastral. La información gráfica, que antes no le daban esa importancia, ahora sí, es importantísimo un proceso catastral. Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? Antes de la ley, la información cartográfica se hacía bajo unos parámetros que le daban una ubicación espacial. Uno de los parámetros que me da esa ubicación espacial es lo que se denomina como datum de referencia.
Y toda la cartografía en el Perú, no solamente en las municipalidades, sino en todo el Perú, estaba elaborada en el datum denominado PESAT 56, ¿no? PESAT 56. Toda la información cartográfica estaba en este sistema. Ese sistema da una ubicación espacial a la información. Entonces, con esta ley, ¿qué dijeron? No, este sistema ya ha quedado obsoleto. Vamos a generar una nueva cartografía. Imagínense el Perú, que en esta época todavía no ha logrado cubrir todo el territorio a una cartografía de detalle. Le dijeron, ¿sabes qué? Todo lo que has avanzado ya no. Comienza de nuevo. Y ahora tenemos el WGS 84. Este es nuestro nuevo sistema de referencia, en la cual toda la cartografía que se ha elaborado a partir de esta ley debería hacerlo en este sistema. Es más, dieron un plazo también de adecuar toda la información a este sistema, y el plazo se venció en el año 2011, pero todavía no se pudo lograr, no se ha podido lograr hablar de un solo sistema. Se habla de dos sistemas, cuando las normas, y vamos a verlo, me dicen que eso ya no existe, que ya no deberíamos manejar esta información, que todo se debería hacer en esto. Entonces, si se dan cuenta, este cambio, esta revolución catastral, partía de la información más difícil de poder realizar, que es la cartografía, que es el proceso más caro dentro de un proceso catastral. Ya habíamos avanzado acá y nos dicen que esto ya no, tenemos que comenzar acá. Entonces, las municipalidades que comenzaban a hacer sus primeros catastros a partir de esta ley, esas municipalidades sí obligatoriamente debían hacerlo bajo este sistema cartográfico, que era el datum PW-84, oficial a nivel nacional. Entonces, municipalidades que no tenían su cartografía, bueno, ahora sí, y tenían una cartografía actualizada y bajo un sistema internacional. En cambio, municipalidades que ya habían invertido, como San Borjas, San Isidro, La Molina, que son municipalidades íconos del tema de catastro en esa época, bueno, tenían su información en este sistema y les ha costado pasarse a este sistema de acá. De tal manera que había municipalidades, por ejemplo en provincia, que hacían su catastro y lo tenían en el sistema más actualizado que una municipalidad de Lima, porque recién estaban haciendo ese proceso, pues, y comenzaban. Por eso decía, era mejor comenzar de nuevo que adecuar toda la información a un nuevo sistema. Es más, no salían los parámetros para poder migrar la información de este sistema. Se tenía que volver a levantar. Una vez en una conferencia dentro del proceso de desarrollo de estas normativas, de divulgación, no recuerdo bien el jefe del IGN, el Instituto Geográfico Nacional, cuando le preguntaron, estábamos hablando del 2010 más o menos, 2009, le preguntaron, ¿y cuándo salen los parámetros de transformación para pasar de este sistema acá? Y él le dio una respuesta como lo que tú dijiste: olvídense los parámetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comiencen de nuevo. Comiencen de nuevo. Entonces, un poco que esta es una de las dificultades que actualmente se tiene en el país. Los registros públicos
la SUNARPE, ¿no?, que maneja información cartográfica. Y le ha costado, bueno, a ellos no, porque ellos son los que registran, reciben, pero el administrar esa información les ha costado, ¿no?, que después le cambien sus reglas. Entonces, cuando uno va a hacer un trámite en registro, si seguimos a la ley, uno debería presentar la información cartográfica en BWG 84. Y ellos tendrían que trabajar en ese sistema. Pero ¿cuál es el problema? Su base de datos, su cartografía, toda su cartografía todavía no está en ese sistema de BWG 84, sino está en PESA 56. Entonces, un poco que obligan al usuario a que presenten todavía en ese sistema. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los sistemas? De posición. Una información va a caer en una posición espacial y la otra va a aparecer en otro sistema, en otra posición espacial. Entonces no se puede analizar una información en PESA 56 y otra en BWG 84, porque no tienen el mismo sistema, la misma posición. Y ese es uno de los problemas que ha puesto, por ejemplo, como un freno el poder migrar toda esa información, porque cuesta también, ¿no? Y hay derechos registrales que se basan en ese tipo de tecnología, y cambiar todo eso también es un dolor de cabeza. Un predio que está descrito de una forma en su época y que vamos ahora y levantamos y ya no es esa forma, el cambiar el tema registral, el derecho de los límites, es todo un tema. Pero, o sea, es todo un tema por lo difícil, pero ¿se puede hacer? Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero tendríamos que cambiar toda la estructura del funcionamiento de esa institución, ¿no? De tal manera de que se adecue a esto. Ahora, con el tema de catastro, su intención era eso, que cada municipio, ¿no?, independientemente, entre comillas independientemente, porque al final se arma todo un mosaico a nivel nacional, trabajara en la generación de la cartografía a un detalle muy importante, que era a nivel de lote, que también ese tipo de cartografía no la tenemos todavía a nivel nacional. Hay pocas municipalidades que tienen una cartografía a ese nivel de detalle, donde puedes tú identificar un lote catastral y además del lote, las construcciones que existen sobre ese lote. O sea, el detalle de la información cartográfica que maneja Catastro es muy rica, ¿no? Entonces, en este caso, registros públicos, como vuelvo a repetir, que maneja una información de años, que tiene sus inscripciones, es difícil compatibilizar ahora. ¿Por qué? Porque ya se sabe que esa información, se puede decir, ha cambiado en el tiempo, que esa descripción de ese lote ya no es así, pero existen situaciones legales que un poco dificultan el modificar, porque no solamente es cambiar la cartografía, sino que esa cartografía de ese tiempo está vinculado a una descripción. Por decir, el lote 5 se encuentra delimitado o se encuentra ubicado en la calle Aramburú, que tiene como colindante el vecino que se llama tal, y el otro colindante, el otro vecino. O sea, así se georreferenciaba o se relacionaba antes por la calle, por el nombre de los vecinos, ¿no? Pero ahora no, pues ahora tienes que describirlo, cuál es de repente el número del lote y cuánto mide ese lado con ese predio, y cuánto mide el otro lado que da el fondo. O sea, hay un cambio de descripción del predio,
que se debe reflejar en esa ficha registral. Pero entonces, si siguen registrando con la cartografía anterior y algunos municipios o algunos sitios siguen están utilizando la nueva cartografía, de alguna forma como que va a ser muy difícil que se unifique un catastro nacional. O sea, que hay un catastro. Lo que pasa es que un poco que diferenciaron ese tema. O sea, un tema es el tema registral. Aunque debe haber una vinculación, porque la ley, ese es el espíritu de la ley, que existe una vinculación entre la información catastral y la información registral. Pero hasta que no tengamos esa vinculación, bueno, vamos a trabajarlo a nivel municipal, a nivel distrital, donde ahí sí pues la municipalidad maneja su información cartográfica originada en ese sistema y la otra municipalidad también maneja, entonces se puede vincular toda esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene el tema de los problemas legales o registrales. El registro es otro sistema que es difícil el poder modificarlo, ¿no? Por eso es que un poco que nos vamos a regir, y lo voy a traer ya, los estaba llevando mucho, lo voy a traer al ámbito municipal para no complicarnos un poco y poder avanzar en los conceptos, ¿no? Entonces vamos a llevarlo a un tema municipal, urbano, ¿no? Que ahí sí la municipalidad no tiene dificultades en el poder generar una cartografía oficial para ellos. ¿Por qué? Porque más bien eso es, para la municipalidad es importante el tenerla actualizado, esa cartografía, ¿no? Que es una parte del catastro, ahora importante, ¿no? Pero antes no se daba tanta importancia, no se hacían problemas, no había cartografía, no había problema, todo era fichas, todo era registros del nombre del propietario, de las áreas, pero todo es registrado nada más por datos, ¿no? Que no tenían un respaldo gráfico, ¿no? Y al no tener un respaldo gráfico tenían libertad, ¿no? Ahora sí, ahora no pueden hacer un catastro sin la parte gráfica. Pero tener la parte gráfica también, eso genera que haya menos conflicto entre los ingenieros. Porque por supuesto, con anterioridad a ello, cuando se describía que por ejemplo los polinesios eran tal o cual persona, ahora los polinesios no son los mismos, ¿no? Así es. O algún accidente geográfico que había que ya no existe, que ya no existe, sí. Ahora con el tema cartográfico eso ya está georreferenciado, ¿no? Claro. Por lo tanto ya no es, ya no se puede, digamos, desmentir o no sé, o decir algo aparte de ello. La decisión que tomaron en este tiempo, cuando se generó la ley, fue una decisión muy acertada de cambiar toda nuestra cartografía a un sistema internacional, ¿no? Con puntos de control geodésicos que respaldan esa ubicación espacial, con una tecnología de la época, que hablamos que tenemos una serie de constelaciones satelitales que envían información y nos dan una precisión de la ubicación de un punto en milímetros. Esa precisión. Entonces, me pareció acertadísima. Lo que falta es impulsarlo y lo que falta es el tema económico para poder lograr, ¿no?, actualizar y que todos los municipios, porque ese es uno de los espíritus de la ley, que tengan las mismas condiciones de tener su catastro actualizado y regido con las nuevas directivas y normas que se han dado, ¿no? Bien, comencemos a dar un concepto, en este caso, de lo que es el catastro. Bueno, este es un concepto que siempre se ha dado, ¿no? Es el inventario físico de los predios,
O sea, esa es la característica del catastro. Si queremos resumir como un concepto, es un inventario, como un concepto básico, ¿no? O sea, no podemos desligar al catastro con ese concepto de inventario. Un inventario físico de los predios orientado a un uso multipropósito. Aquí incorporaron una palabrita muy importante para poder quebrar los conceptos que se tenía en el catastro, que era un concepto limitado a un tema de recaudación, ¿no? Quisieron romper ese concepto, esa idea del catastro, con simples objetivos de recaudación, y le pusieron esta palabrita, que es multipropósitos, ¿no? Con eso ayudó bastante a que las municipalidades, en este caso, rompan ese esquema de que el catastro servía solamente para rentas. No, acá se va a ver otro concepto distinto, que es importante, y que afortunadamente las municipalidades y los funcionarios y los profesionales que están metidos en el tema catastral ya tienen ese nuevo concepto, ¿no?, del tema de catastro, ¿no? Cuando dice ahí del predio, o sea, por ejemplo, si hablamos de una calle donde hay casas y edificios, o sea, cada espacio, por ejemplo, una casa es un predio y tiene su código catastral. ¿Y el edificio cómo se...? También. O sea, ¿como edificio o como departamentos? Como departamentos. O sea, cada departamento tiene su número, su código catastral. Su código catastral y su ficha catastral. Y su ficha. En el catastro cambiamos luego el concepto de predio para hablar de unidades catastrales. O sea, cuando hablamos del catastro, por ejemplo, decimos, en un lote de terreno vamos a encontrar una serie de unidades catastrales. Si el terreno es sin construir, entonces existe una sola unidad catastral, que es el terreno sin construir. Si el terreno tiene una vivienda y esa vivienda tiene de repente un comercio, existirían 2 unidades catastrales. Y si ese terreno tiene un edificio, existirían N unidades catastrales dependiendo de todas las unidades que existan sobre ese predio, ese lote de terreno, ¿no? Se encuentran constituidos por la suma de predios contiguos, ¿no? O sea, claro, la parte, nosotros es fácil poder identificar, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la parte urbana, se ven claramente las delimitaciones de los predios, de los lotes, ¿no? Entonces acá dice que es la suma de predios contiguos que forman el territorio de la República, ¿no? Concepto genérico, ¿no? A los cuales se le asigna un código único catastral, nuevo concepto que se comenzó a manejar a partir de esta ley, el código único catastral. Código único catastral, más conocido y simplemente como CUP, ¿no? Código único catastral. Con referencia al titular o titulares del derecho de propiedad del predio. O sea, ¿se dan cuenta cómo nos van ilustrando el concepto del catastro? No solamente es un inventario, sino que está relacionado, ¿no?, a una referencia de titularidad. ¿Quién es el dueño de ese espacio? ¿No? ¿Y qué derecho tiene en la propiedad? ¿Es un propietario que tiene respaldado su derecho inscrito en registros públicos? ¿O es un propietario que solamente está como poseedor de ese predio y que falta regularizar, ¿no? Entonces, el catastro no discrimina
el que sea un propietario inscrito o no inscrito. Todo lo que está físicamente sobre ese territorio es catastrado para el catastro. O sea, se puede inventariar, si queremos tomar la palabra de inventario, ¿no? Aunque decía, ¿no? El catastro ha dejado de ser un simple ente estadístico o de inventario para ser una herramienta de gestión, ¿no? Entonces, algunos no quieren solamente dejarlo con ese concepto de inventario físico. Tú vamos a hacer un inventario, ¿no? Dice, a ver, ¿cuántas sillas hay? Inventario de sillas, ¿no? Pero ahí queda nada más, como un dato, ¿no? Existen 30 sillas, ya. Se acabó mi objetivo, ya. Inventaría las sillas. No, el catastro no se queda ahí, sino que, ¿cuántos predios hay? 30.000 predios. ¿Qué usos tienen esos predios? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Cuántos pisos tienen? ¿Qué vinculación tienen con la propiedad? O sea, ya no se limitó a un inventario nada más, sino que estamos yendo a lo que dice ahí, ¿no? Y ese es el concepto de acá, multipropósito. Se diferencia con los catastros anteriores, ¿no? Multipropósito o multifinalitario también vamos a escuchar, ¿no? Ese concepto. Bien. El catastro proporciona a los usuarios información actualizada, claro, ¿no? Por eso que yo les indicaba, ¿no? A la pregunta de su... ¿Tu nombre, disculpa? Sofía. De Sofía. ¿Tu nombre? Percy. Ya, vamos a identificarnos ahí. Entonces, esta parte de acá, el catastro proporciona a los usuarios información actualizada de todos los derechos registrados sobre ese predio, ¿no? Mediante su interconexión con el registro de predios. ¿Ahí se dan cuenta? ¿No? Sí. O sea, le dan otro nivel al tema catastral que no tenía antes. Antes no tenía ese nivel. Antes, como le decía yo, la información era netamente municipal y para los usos de la municipalidad, que generalmente eran para un tema de recaudación de impuestos, ¿no? Ahora no, te dicen el catastro, y esto es importante que lo tomen en cuenta ustedes, dice, proporcionará a los usuarios información actualizada de todos los derechos registrados sobre un predio, mediante su interconexión. Ese es importantísimo. ¿Con quién? Con el registro de predios. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? Primero la municipalidad hace el catastro y después se linkea con SUNAR. Así es. Entonces, un ejemplo, si la municipalidad tiene un registro de predios, por ejemplo, que esos predios son intransferibles, o sea, no los puede, por ejemplo, unas áreas comunes. Ya, correcto. Sí. La municipalidad que se ha registrado por su norma de la municipalidad que esas son áreas comunes. ¿Y qué pasa y cómo es que SUNAR las registra independizadas? A pesar de que la municipalidad le dice, mira, esto es así, y SUNAR lo registra de otra forma. A ver, en el tema de interconexión con el registro de predios, se trata de poder salvar esas situaciones que tú estás planteando. Cuando uno registra algo en el registro de predios, que es SUNAR, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero registrar departamentos en un edificio, ¿no? Tengo que regirme a un régimen de propiedad horizontal que está establecido y está normado, ¿no? Donde, como tú bien dices, ahí establecen
que son áreas propias y áreas comunes. Entonces, ese documento que se elabora para poder regularizar, la municipalidad tiene que cogerlo también de esa misma forma. O sea, pero primero es, por ejemplo, primero es la municipalidad y después es SUNAT. O sea, sí, en ese sentido. Sí. Porque la municipalidad, como municipio o como gobierno local, es el que está más directamente relacionado al territorio. Claro. Al territorio. Y ellos son los que han dado supuestamente todos los permisos para definir si esta es área común y esta es área propia. Así es, así es. Entonces, en base a eso es que SUNAR inscribe propiedades también. De tal manera de que lo que se quiere es que tanto la información municipal, producto de un catastro, se vincule con lo de SUNAR. Se vincule con lo de Pero hay SUNAR. casos que no son así. Claro, pero el objetivo es llegar a eso. ¿Cómo regularizamos? Habría que ver cómo poder. Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, ¿cuál es su vinculación inicial? Miren, Código Único Catastral. Apareció una información adicional a esta ficha registral, que antes no había. Entonces, este código es el que me va a vincular con el tema catastral. Este código es importante en el tema de vinculación, porque este código tiene un respaldo gráfico, que muchos de los predios en zona de registro no tienen un respaldo gráfico, ¿no? Dice la información, la mejor, escuché por ahí un abogado que decía, la mejor información que tiene el registro, ¿no?, es la información que COFOPRI ha inscrito. ¿Por qué? Porque COFOPRI, como COFOPRI en esa época el PET, cambiaron el concepto de inscripción, que no solamente una inscripción literal, sino que esta inscripción literal tenga un respaldo gráfico. Entonces, vamos a tener información de asentamientos humanos que tienen una información más confiable que información que puede existir, por ejemplo, en Miraflores. ¿Por qué? Porque esa información, como se inscribió antiguamente, no tiene un respaldo gráfico. Y además, esta información, además de tener respaldo gráfico, tiene un respaldo gráfico digital, que es más importante, más interesante, que me permite hacer la vinculación y hacer una serie de análisis con esa información, ¿no? Esa información no queda en un formato analógico, sino también un formato gráfico. Se está editando un diplomado también, un poco que de repente era complementar también con esto de la topografía vinculada al catastro. Entonces hablamos, para que puedan entender mejor, cuando hablamos de georreferenciación, cuando hablamos de puntos de control geodésicos, cuando hablamos de la parte gráfica y su vinculación, ¿no? Entonces son conceptos que nos va a servir para poder entender esos nuevos procesos y esta nueva tecnología, ¿no? Esta nueva tecnología. Sí, ¿querías hacer una pregunta? Mencionaba anteriormente que el catastro, al momento de hacer el levantamiento cartográfico, sí, contempla todo el área geográfica del lugar, digamos. Pero en el caso de que los propietarios sobre un predio no estén inscritos, obviamente, al registro público, porque recién se está haciendo el catastro, sean varios, o sea, y haya un conflicto judicial sobre ese predio, ¿a nombre de quién o lo levantan el predio o no lo levantan? ¿Cómo se hace? Bueno, esos casos no son nuevos y ya el catastro lo ha previsto, ¿no? Y hay procedimientos para poder registrar ahí, ¿no? Dentro de las fichas catastrales, que bueno, todavía no,
pero cuando lleguemos de repente a eso, hay una parte que dice que el predio en litigio, como información en la ficha. Claro, hay un concepto de predio en litigio. Claro, lo contempla. Antiguamente ya se manejaba esto, ¿no? Entonces ahí pones los nombres de los litigantes. Pero igual se levanta el predio. Claro, como digo, el catastro no discrimina, eso es lo bueno del catastro, ¿no? Eso es lo bueno del catastro, porque lo tienes inventariado, lo tienes registrado. Que hay un problema de titularidad, bien, ahí está, te estoy diciendo que hay un problema de titularidad, pero la información está ahí. O sea, igual toman todos los datos de todos los datos, claro, cuando permitan hacer el levantamiento, porque esa es una de las dificultades del catastro en el Perú. ¿Cuál es la dificultad? Se puede dar la ley, se puede dar normas, se puede tener una cartografía excelente, pero si el propietario no te deja, no te da información, y ahí no puede hacer nada. Entonces, o sea, por ejemplo, tú identificaste el predio gráficamente, sabes que tiene 3 pisos, ¿no? Pero de mi punto de vista, el detalle en el cual se quiere llegar con el catastro ha puesto como una barrera para que los catastros se desarrollen de una manera masiva. ¿En qué sentido? Que cuando comenzamos a llenar una ficha catastral, hay un rubro dentro de la ficha catastral que necesita levantar de qué material es el piso de la casa, de qué color son los baños, qué tipo de baños tiene, ¿no? Yo estaba entendiendo mal el tema de catastro. Yo me imaginaba que era el predio, o sea, como área, como espacio. Por ejemplo, para la municipalidad no tiene una avenida y quiere ver si los límites entre áreas. No. O sea, va mucho más allá. Pero, como dice usted, eso depende de que si el propietario deja ingresar a Claro. la gente de la municipalidad. Por eso es que los propietarios lo relacionan al catastro con un tema de impuesto. Solamente, vamos a ver en el recurso de las clases, solamente porque dentro de toda la cantidad de información que hay en la ficha catastral hay un rubro que necesitas de tener ese detalle. Si lo quitamos ese rubro, yo estoy por seguro que los catastros van a ser unos catastros actualizados y en este caso la municipalidad va a poder tener información. Si quitan ese rubro ya no va a ser necesario que la gente de la municipalidad ingrese a los predios. Por eso, claro. O sea, Y sería el catastro sería mucho más, más rápido. claro, más rápido y más actualizado, porque los propietarios, bueno, no necesitamos ingresar a ese detalle, pues. Se facilita el proceso catastral. Y yo estoy por seguro que muchas municipalidades que no tienen catastro lo tendrían. Lo tendrían. Pero bueno, es otra discusión que podríamos estar planteando, ¿no? Miren, tengo recién la diapositiva 4, pero bueno, es importante el intercambio en este caso de dudas, ¿no? Que un poco que enriquece el tema, ¿no? Enriquece el tema. Y a mí, yo soy un apasionado en el tema de catastro, porque como les decía, mi primera experiencia en catastro fue en el año 1987, imagínense. ¿Cuántos años han pasado? Y yo dije, nunca más voy a estar estaba en la universidad recién, y dije, nunca más voy a entrar a este tema de catastro. ¿Por qué? Porque recién yo tuve el problema que de repente muchos lo pueden tener, de ir a golpear una puerta y sacar información. Y mi primer día fue desastroso.
Tanto que dije, no más. Y miren, cuántos años han pasado y sigo hablando lo mismo. ¿No? Pero bueno. Seguimos. El catastro comprende la información gráfica. Miren, ahí ya están diciendo, ¿no? O sea, antes sí, decía, no, yo hago mi ficha catastral y listo. Porque era para fines tributarios. La parte gráfica no me interesaba. Ahora no, te dice que el catastro comprende la información gráfica con las coordenadas de los vértices de los linderos de los predios. O sea, miren el detalle que están diciéndote que deben realizar, ¿no? En el sistema de referencia geodésico oficial en vigencia. O sea, tampoco, no es cualquier levantamiento también, no es cualquier levantamiento. No, acá indica que deben realizarse bajo el sistema de referencia geodésico oficial en vigencia, que es el WGS 84, ¿no? WGS 84. Y un banco de datos alfanumérico, ahí vendrían a ser las fichas, ¿no? Ahí se dan cuenta cómo lo diferencian, o mejor dicho, establecen dos componentes importantes acá, ¿no? Un componente gráfico y un componente, como dice ahí, alfanumérico, ¿no? Con la información de los derechos de los registros. Esa información gráfica y esa información alfanumérica con el catastro se hace una vinculación y se habla de una base de datos catastrales. De tal manera que este polígono que vemos en la parte gráfica tiene una información importantísima. No solamente es un tema visual, sino un tema de información, ¿no? Que me enriquece esta información, ¿no? Y ahí estaríamos hablando ya de unos sistemas de información geográfica. ¿Qué es la característica de los sistemas de información geográfica? Los sistemas de información geográfica se caracterizan porque este dato, esta información literal o alfanumérica, se ubica espacialmente. Se puede ubicar espacialmente. Y lo podemos ubicar. Esta información pertenece a este espacio, a ese polígono. Ese polígono tiene estos atributos, ¿no? Se enriquece la información, ¿no? Que fueron uno de los primeros principios del catastro. Eso es lo bueno, porque en esas épocas ya se veía la necesidad de ubicar espacialmente la información. Y se vino con el tema de los sistemas de información geográfica. Pero los catastros fueron, al menos acá en el Perú, fueron los primeros que comenzaron a hablar de una vinculación de información gráfica y alfanumérica, como indica ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Está claro, ¿no? Bien. ¿Qué características tiene este sistema? ¿No? Yo siempre me baso siempre casi me voy a basar en las exposiciones en presentar lo que ya está normado. O sea, siempre me gusta a mí hablar del catastro bajo la norma bajo el brazo, ¿no? Porque así debe ser. Entonces, esto está dentro de las directivas y normas que han dado sobre el catastro, han establecido estas características de este sistema catastral, ¿no? Una de las características es que debe ser abierto, dice, ¿no? ¿En qué concepto es esto? Permite el intercambio de información entre quienes la generan. Hablamos de entes generadores de catastro, ¿ya? Que son las municipalidades, son los gobiernos regionales, son las instituciones del Estado, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional, COFOPI, o sea, toda esta información, ¿quién genera? Y aquellos que la solicitan, o sea, nosotros, ¿no? Los usuarios, ¿no? O sea, esa información debe ser abierta, ¿no? Se puede intercambiar. Se rompe el tema de la municipalidad. O sea, ya la municipalidad es
que hacen su catastro, esa información no es de la municipalidad, es de todos, ¿no? Y se deposita en una base de datos nacional, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no?, de ahora los catastros, abierto. Desconcentrado, esa es otra característica, ¿no? Permite el acceso al mismo a través de las distintas entidades públicas del gobierno nacional, gobierno regional y locales. O sea, intercambio de información entre todas estas instituciones. Que eso es importante porque ganamos en tiempo y en economía, dinero. Si yo sé que la municipalidad ha hecho su catastro y tiene una cartografía a detalle a nivel de lote, y yo necesito de repente información gráfica, entonces yo no lo voy a hacer nuevamente. Coordino con la municipalidad y le digo que intercambie esa información que yo necesito. Y si yo tengo una información que no esté en la municipalidad, bueno, también transfiero esa información. O sea, en cualquiera de esas entidades. En cualquiera de estas entidades está la misma información de catastro. Debería estar. Debería. Claro. Pero todavía debemos romper un poco el tema del celo de la información, ¿no? Se debería intercambiar información, ¿no? Tener conocimiento. Pero todavía hay trabajo que hacer ahí, ¿no? Hay trabajo que hacer ahí. Otro de las características de los catastros, y lo que yo le decía y cuando hablamos, pero si las municipalidades ya han tenido su catastro, pero ese catastro, si no se han hecho un mantenimiento, una actualización, ya no me sirve. Claro, como que hay una casa y se va a registrar el catastro como casa, pero la tumban, luego el edificio y ya no me sirve, esa información ya no sirve. Por eso que dicen que el catastro es dinámico, ¿no? Otras características, dinámico. Es objeto de actualización permanente, ¿no?, por los cambios físicos y legales inherentes al predio. O sea, el predio sufre dos tipos de cambio, ¿no? Un físico. ¿Cómo sería un cambio físico? A ver. Una remodelación de una vivienda. Claro. Incluso... Lo más notorio, un cambio físico, un terreno sin construir, que ahora ya se construyó, ¿no? Hay un cambio físico que debemos registrar. Un cambio legal. Cambio de propietario. Así es. Una subdivisión. Claro, ¿no? Así es. La subdivisión también es un cambio físico, ¿no? Porque estamos dividiendo el terreno, claro, el lote, ¿no? Entonces, y ustedes saben que diariamente hay una transferencia de propiedades. O sea, como se decía antes, ¿no? Cuando tú terminas de levantar una manzana, la manzana que es la zona urbana, ¿no?, delimitado por vías, cuando tú terminaste la última casa, de repente esa información ya está desactualizada. Porque cuando pasaste por esta vivienda, estaban en proceso de venta. Y cuando terminaste, de repente ya la vendieron. Y lo que tú registraste ya está desactualizado. Pero supuestamente el catastro se actualiza también cuando, por ejemplo, yo como propietaria compré esa casa y voy a la municipalidad y hago mi papeleo para que pase mi nombre, claro, el tema de eso de los arbitrios y todas esas cosas, ¿no? Es correcto, es correcto. Porque lo tiene que hacer, eso lo tiene que hacer el que vende. Claro. El que vende para decir, oye, que no me lleguen los impuestos a mí, cárgaselos a este que ya le vendí, ¿no? Sí. Pero es correcto. Todo lo hace con el tema de... Pero a veces no lo hacen. Y yo no quiero pagar más, ¿no? Sí, a veces no lo hacen. A veces no lo hacen. Sí. Y a veces las municipalidades no están preparadas para poder tener ese tipo de actualización, que aparentemente, como tú lo has dicho, se ve bien simple, ¿no? Bueno, si yo lo vendo... Surco es súper simple, porque yo tenía un departamento en Surco, lo vendí,
Y yo, como yo era la interesada en que no me siga llegando la ficha, Claro. primero mandé un correo electrónico y me respondieron inmediato, que para mí eso fue Excelente, claro. Me dijeron, tiene que venir en ese horario y solo traer el contrato compra-venta. Claro, Nada más. claro. El que de la nota, no la reunión el papel de escritura, no, solo el contrato compra-venta. Lo llevé, entró, más me demoré esperando, la chica hizo una ficha, me dio una hojita y se acabó la historia. Claro, pero hay municipalidades, bueno, estamos hablando de Surco, ¿no? Pero hay municipalidades que todavía no entienden el concepto de actualización. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido voy? En que hay municipalidades que la información catastral es una información y la información de rentas es otra información. O sea, la misma municipalidad maneja dos tipos de informaciones. Y de repente en parques y jardines es otra información. O sea, no hay una vinculación, no hay una única información que se pueda ir actualizando una sola base en esos cambios que hay. Y aparte también las municipalidades, y creo que ese es un tema de todas, cuando llegue diciembre, ellos, porque yo hice esa venta fin de año, así una época como esa. Y en febrero, yo hice mi trámite, hice los cambios, y en febrero me vino a mí el impuesto predial. El impuesto predial. Entonces, la respuesta que me dio la municipalidad fue, lo que pasa es que cuando se cierra el año, o sea, eso se emite antes que termine el año. No sé por qué, porque se supone que eso es del año que viene, ¿no? No, lo que pasa es que las municipalidades, el impuesto que pagamos es del año que pasó. Ah, ya, del año que pasó. No del año que viene. Sí. Entonces, el año que pasó, usted era propietaria. Ah, claro, me llegó, y como yo ya había hecho la Y venta, yo no pagué ese, o sea, por ejemplo, en el 2005 yo no pagué, porque yo ya no era la dueña. Claro. Como yo había hecho un papel. Por ejemplo, yo vendo la vivienda en diciembre, ¿no? El impuesto me va a salir a mí porque es del año 2015. Ya en el 2017 va a pagar el otro propietario que es del 2016. En el impuesto predial. En los arbitrios es distinto. Sí. En los arbitrios sí es del año que... Claro, así es, ¿no? Pues, así tenemos. Entonces, dinámico, ¿no? Ya entendemos el tema de esa característica, ¿no? Es muy clara, ¿no? Normalizado. Permite la uniformidad en los procedimientos de gestión, obtención y tratamiento de la información que se genera. Afortunadamente, como yo le digo, todo está normado ya. Y eso hace muy fácil el poder realizar un proceso catastral. ¿Por qué? Como se dice, ¿no? Tú ni pienses porque todo está inventado ya. Todo está establecido. Lo que uno que tiene que hacer es regirse con lo que ya existe, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, unas reglas básicas para la nomenclatura, ¿no? Cómo llenar las fichas catastrales, ¿no? Reglas básicas para la escritura, ¿no? Y una serie ahí he puesto dos ejemplos así solamente de la ficha catastral, pero hay una serie de directivas y normas que estaremos viendo en el transcurso de estos módulos, ¿no? De estos módulos hay una parte que vamos a ver las normativas, ¿no? Donde vamos a profundizar un poco en ese sentido, ¿no? Además de ser normalizado, o sea, establecer unas normas, ¿no? Unas reglas, también es estandarizado, ¿no? Y eso sí, eso es importante. Tiene estándares técnicos, informáticos, administrativos y legales en los procesos y datos que conforman el sistema, ¿no? Por ejemplo, ahí ven, estándares cartográficos aplicados al catastro. Se dio mediante esta resolución 05 del 2010, ¿no? Tenemos estándares cartográficos. Por eso yo les decía, ¿no? Que ahora las municipalidades no pueden decir yo hago mi catastro como yo quiero.
Sino, si tú quieres hablar de catastro, si tú quieres decir que tu municipalidad está realizando un proceso catastral, bueno, tienes que seguir estos estándares, estas normas, estas directivas, ¿no? No solamente las municipalidades. Hay en algunos casos donde las municipalidades no han elaborado el catastro por X motivos, son profesionales que se llaman verificadores catastrales, que pertenecen a un índice de verificador catastral. Entonces, ¿qué hace el verificador catastral? Es como hacerle un catastro, pero a una persona particularmente. La municipalidad no ha hecho su catastro y de repente le piden trámites donde se necesita el código del predio, por ejemplo, el CUP. Entonces, la persona quiere hacer una modificación porque sus linderos no corresponden, existe un error. Lo que le van a decir en SUNAR, le van a decir, ¿sabe qué? Necesitamos que usted genere el Código Único Catastral. Vaya a la municipalidad y que le den el Código Único Catastral. Se va a la municipalidad y la municipalidad dice, ¿sabe qué? No te puedo dar porque yo no estoy en zona catastrada, no estoy bajo ese nivel de zona catastrada. ¿Y qué hago? Bueno, existen profesionales que te van a hacer el catastro. O sea, uno puede contratar claro, a alguien para que te hagan ese catastro. Si es que Sí que necesitas, claro, así es. Y son los llamados verificadores catastrales. Esos verificadores catastrales tienen que hacer un catastro bajo esos estándares, bajo esas normas. Claro. En el caso del verificador catastral y según tengo conocimiento, para inscribirlo en SUNAR todavía tardan 5 años, ¿no? desde que se hace la escritura pública del predio. O sea, el verificador catastral levanta el predio, se hace la escritura pública de ese predio y pasados 5 años, 5 o 4 años, se presenta a SUNAR, apenas ahí lo registran o se genera lo que es el Código Único Catastral. No. Normativa. No. ¿O cómo es? Porque Yo, por ejemplo, particularmente he trabajado. Yo pertenezco al índice de verificadores catastrales. Te comento para que te puedas ver, ¿no? Me contrataron porque existía dos predios inscritos que eran colindantes, ¿ya? Pero que físicamente habían construido todo como uno solo. Tú ibas y físicamente veías uno solo, una sola casa. Pero ¿no? estaban inscritos ya. Estaban inscritos y, claro, separados. Ya. Estaban inscritos separados. En el caso que lo menciones, cuando todavía no están inscritos. Cuando todavía no están inscritos, se sigue unos procesos, prescripción adquisitiva, por ejemplo, ¿no? Que no tienen 5 años. El propietario debe demostrar que tiene una posesión de 5 años. El propietario tiene que demostrarlo, ¿no? Pero no es que el trámite se demore 5 años. No. Sino, una vez que va un verificador catastral, levanta hace el catastro. el inmueble, claro. Después que le entrega esos resultados a SUNAR. Sí. Y ahí corre el trámite que se demora en una inscripción de SUNAR, que son, ¿qué? 10 días. Por decirle, el trámite que me tocó realizar se demoró 2 meses. 2 meses. No tanto en la SUNAR, sino en la Secretaría Técnica para darme el CUP. Ah. ¿Por qué? Porque recién se estaba implementando y no se tenía claro las cosas. ¿Dónde pide el verificador catastral ese código? O sea, si lo hace de manera particular, ¿dónde lo pide? A la Secretaría Técnica ¿De quién? del Sistema Nacional de Información Catastral Predial. Ajá. Entonces, cuando hablamos de estandarizado, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Eso lo vamos a ir profundizando en el transcurso del desarrollo del curso, ¿no? Para la redundancia. Seguridad es otra de las características, ¿no?
otorga seguridad jurídica a los actos jurídicos referidos a predios y sus derechos. En este tema del proceso catastral, han establecido actores que estén involucrados en un tema de seguridad. Uno, los propietarios. Otro, las notarías. Y otro, registro. O sea, existe una vinculación, en este caso, para poder garantizar ese tema de seguridad, ¿no? Es más, ahora han podido hacer algún trámite de compraventa, de notaría, te piden el autoavalúo, ¿no? Debe tener, y además que esté pagado, creo que esté al día, ¿no? Entonces, un poco que ahí ya va entrando el tema, y no se ha llegado todavía, creo que no se ha llegado a eso. Los notarios deberían tener un acceso a la base de datos catastral, de tal manera de que si van a hacer una transferencia, entonces ingresan a la base de datos para ver si que el que está vendiendo es realmente el que figura en la base de datos catastral, ¿no? En el tema de seguridad se debería llegar a ese nivel, debería llegarse a ese nivel, que los notarios, las municipalidades y registro tengan acceso a una misma información, a una misma base de datos. ¿Y cuál es la base de datos de ahí? El catastro, la base de datos catastral. Pero teóricamente eso existe, ¿no? Claro. Porque al ser, como dice, ¿no?, desconcentrado, sí, abierto, claro, entonces todos deberían tener acceso. Así es, así es. Entonces existe la posibilidad de que el notario sí verifique. Debería tener acceso, pero posiblemente no lo tiene todavía. O sea, la base de datos existe, pero es un tema de sistema, de protocolos, ¿no? Más creo yo más que de protocolos o de sistemas, es de ganas, de que de verdad, o sea, quieran... Simplemente todo esto. De repente todavía los notarios tampoco no están en la capacidad de poder tener ese manejo, pero bueno, el espíritu es ese. Pero si los notarios tienen la base de los DNI de todo el mundo, que esa información que no la tienen los bancos y ellos, que claro, es clasificada, esta que todos podemos tener acceso, ¿no? Sí. Puede ser por la capacidad también. Claro, y el manejo que no solamente es un manejo alfanumérico, sino también gráfico. Puede ser por la capacidad, no sean abastos sus redes. Claro, no podría ser ahí, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas características, mejor dicho, las características de este nuevo sistema catastral, ¿no? Hablamos de seguridad, hablamos de actualización, ¿no?, que se caracterizan los catastros actualmente, ¿no? Ahora bien, vamos a ir un poco viendo algunas terminologías que manejamos y para poder entendernos y hablar un mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, hablando de este tema de los notarios, registro y municipalidad, se crea una base de datos catastral, ¿no? Una base de datos catastral, que es el conjunto de datos gráficos y alfanuméricos. Siempre se dan cuenta que en todo momento que se pueda utilizar esa palabra, la utilizamos. Gráficos y alfanuméricos, que describen las características físicas, jurídicas y económicas de los predios catastrados. Fíjense, físicas, jurídicas y económicas. Y ahí yo le decía, ¿no? Por el tema económico es que los catastros no podemos avanzar en el Perú. ¿Por qué? Porque registramos un tema de tributos, ¿no? En la ficha catastral está parte del autoavalúo, que ese es cuando los propietarios ven eso, se asustan. ¿Por qué? Me vas a cobrar más. Y en realidad no es que vamos a cobrar más, no, que vamos a cobrar lo que realmente deben pagar.
¿no? Más bien tú estás pagando menos, deberías pagar lo real, no es que te voy a cobrar más, pero ahí está la dificultad. Y hay discusiones a nivel internacional sobre ese tema, ¿no? De que, un paréntesis aparte, a nivel mundial se discute eso, ¿no? ¿Por qué la municipalidad cobra un impuesto a mi propiedad? Y se dan cuenta que ese impuesto castiga más, entre comillas, al que más invierte en su propiedad. Porque si tú tienes un piso así, sin ningún acabado, pagas menos impuestos. Pero si tú de ese piso le pones un parquet, vas a pagar más impuestos. Si esa ventana la arreglas y le pones unas lunas polarizadas, pagas más impuestos. Si ese baño le pones mayólicas decorativas, pagas más impuestos. Claro, eso por esa razón creo que mucha gente piensa o pensaba, mejor dicho, antes en las zonas que estaban empezando a ser urbanas, por ese tema económico, era que dejaban sus casas solo sin tarrajear, por afuera, bien como básicas. Claro, pero ahí va el sentido. Entonces, es válido esa pregunta que dice, ¿por qué me vas a cobrar un impuesto de mejoras que estoy haciendo que yo estoy pagando con mi plata? O sea, el municipio está invirtiendo en algo en que mi casa esté mejor. No. Una pregunta, en el caso, por ejemplo, de predios en un edificio, ¿no? Y todos, cuando han hecho la ficha, el constructor ha dicho, van a tener estas características, este piso, las paredes así, estos baños. Pero cuando yo me mudo, yo le cambio todo el piso, le cambio la mayólica y le pongo otra mayólica. Por ejemplo, en mi edificio una vecina, todo el piso, quitó el tapizón, puso el mármol, no sé, una cosa rarísima, pero la puso. Ya, claro. Entonces, si bajo ese criterio económico, si entrara la municipalidad a hacer el catastro ahí, su impuesto que tiene que pagar sería es más que el otro, claro. Porque es el piso así es, original. así es. Entonces, la discusión es esa, ¿no? Dice, ¿el municipio por qué cobra impuesto? Claro, sobre algo. Si eso que yo he edificado 3 pisos me ha costado como propietario, entonces, ¿por qué yo te voy a pagar un impuesto? ¿No? ¿Y sabes cuál es el concepto ahí? Dicen que el municipio debería cobrar no por la construcción. Y eso es interesantísimo, el poder discutir sobre eso. O sea, si se llega a ese nivel, no por la construcción, debería cobrar solamente por el suelo. Y es lógico. ¿Por qué? Ustedes lo van a entender ahí. Si yo tengo una casa de 3 pisos, que he construido con los mismos materiales en Miraflores, y esa casa de 3 pisos con la misma área, con los mismos materiales, lo construyo, por ejemplo, en Comas, ¿ustedes creen que cuesta igual? No. ¿Y por qué la diferencia? Piensan ustedes. Algo por ahí. Por la gestión municipal. Esa vivienda que está en Miraflores, la gestión municipal, pues tienes todo, tú tienes seguridad, ¿no? Tienes pistas, unas buenas pistas, tienes buenas veredas. O sea, la municipalidad ha invertido ahí, ¿no? Entonces, ahí sí se puede entender el concepto de que, oye, ¿sabes qué? Por la inversión que estoy haciendo yo, está mejorando el precio de tu casa. No por la cantidad de pisos que tenga, porque eso igual debería costar lo mismo, el mismo costo. Pero ¿qué cuesta? Es el suelo. O sea, el ámbito. Entonces, yo invierto, tú ganas, porque esa casa, ¿no? Por eso se dicen, a veces ahora no interesa lo que está construido ahí. Cuando se quiere hacer un edificio, ¿qué hacen? ¿Van a tumbar todo eso?
¿no? ¿Qué es lo que cuesta ahí? Es el valor del suelo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es el valor del suelo. Entonces, en otros países está esa discusión, que la municipalidad debe cobrar el suelo y no la construcción. Y si cambiamos eso, ¿quién se beneficia? El catastro. ¿Por qué? Porque ya no necesito yo, para la municipalidad, ir adentro de la casa para ver de qué piso tiene, que cuántos baños, porque el impuesto no va por ahí. ¿Dónde va? En el área. Y el área sí la puedo obtener fácilmente. Vuelos fotogramétricos, cartografía, y ahí saco el área. Yo pensaba que era por el área. O sea, hay dos tipos, o sea, se valoriza tanto la construcción como el es bien raro eso de la parte, por ejemplo, porque desde que uno adquiere, cuando uno le compra una constructora o un departamento, como le decía, ¿no? La constructora da los parámetros, pero la municipalidad hasta la fecha donde yo vivo, la municipalidad no ha entrado a decirme, oye, a ver qué cambios haces en tu casa para subir el impuesto. Claro, es que debería ser. O sea, si yo hago un catastro, estoy obligado a que la información que yo tenga en el catastro sea una información confiable y actualizada. Seamos realistas. Los catastros, no hay catastro perfecto. Nunca vamos a llegar a esa perfección, porque siempre vamos a tener una barrera que es el propietario. ¿Sabes qué? Yo no te dejo entrar a mi casa y está en su derecho. Nadie puede ingresar por más municipalidad, a no ser con una orden judicial, ¿no? Entonces, ese es el gran limitante que tienen los catastros. El que en su ficha catastral esté ese rubro. Entonces, a veces, ¿qué cosas hacen los técnicos? Bueno, comienzan a poner cualquier categoría inventando. Ya lo llenan como sea. Porque tienen que llenarlo. Porque tienen que llenarlo. Ah, se tiene que llenar. Claro, tienen que llenarlo. Utilizarán su imaginación. Ah, eso será así. Entonces, esa información ya no es confiable. Entonces, es interesante esa discusión. Si yo quito eso, el catastro sí es confiable. ¿Por qué? Porque la información que está ahí sí la puedo levantar. Sí la puedo levantar. El propietario podría contribuir. Y el propietario le interesa, pues. Claro. Le interesa, como yo no voy a pagar impuestos por la construcción, ya te abro la puerta, pues, entra. ¿No? Me interesa que esté actualizado. De repente yo voy a venderlo, ya está actualizado eso. Porque a veces venden una casa y cuando vas a la municipalidad está como terreno sin construir. ¿No? Entonces, o vendo algo y no está inscrito, mi valor disminuye, ¿no? Disminuye. Bien, entonces, ese es el concepto de base de datos. Creo que esos conceptos los tienen ustedes ahí, ¿no? Esas diapositivas. Sí, ¿no? De todas maneras, en este caso explicaría un poco la cosa, ¿no? Cartografía básica. Hablando de la parte, uno de los componentes importantes del catastro, que es la parte gráfica, ¿no? Cartografía básica es la representación gráfica del territorio nacional, con información topográfica, planimétrica y altimétrica, cuya elaboración se encuentra sujeta a la validación y normas técnicas del Instituto Geográfico Nacional. El IGN, en el Perú, es el ente rector de la cartografía. Y muchas de las normas que están acá en el tema de catastro ha sido dado por este instituto, Instituto Geográfico Nacional, que es el que maneja la cartografía básica, ¿no? Sobre esta cartografía básica podemos generar otras cartografías a mayor detalle, ¿no? Pero hay zonas que es lo único que contamos, ¿no? Hay zonas que no tienen información a un detalle,
¿Qué cosas sacan? Bueno, una carta que ha sido levantada por el IGN, y eso es lo máximo que tenemos ahí. Entonces, ahí hay trabajo para poder generar una cartografía, ¿no? Esta información puede ser utilizada, entre otras finalidades, como base para poder ubicar los levantamientos catastrales de los predios, ¿no? Como una información preliminar. ¿Sabes qué? Vamos a llegar a uno de los municipios. ¿Dónde está tu cartografía? No tengo. ¿Cómo planifico? Bueno, vamos a ver si ha sido levantado algo por el IGN. ¿Y a qué escala? De repente solamente aparecen un perímetro donde me demarca toda la zona urbana y no tengo más. O de repente llego a nivel de manzana, estaría excelente si llegaría a nivel de manzana, ¿no? Entonces ahí manejamos el tema de escalas, el tema de la cartografía generada como una cartografía básica, ¿no? En la ley se incorporó esta nueva terminología, cartografía catastral, ¿no? No es cualquier cartografía. Es una cartografía la que tiene el mayor detalle. Cuando hablemos de cartografía, el mayor detalle es una cartografía catastral, ¿no? Es la representación de un conjunto de predios a escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 1.000 o escalas intermedias. Cuando hablamos de cartografía catastral, vamos a llegar a escala 1 en 500. Cuando hablamos de escalas, la escala es una relación entre una medida en el plano, relaciono con una medida en la realidad. Si hablamos de escala 1 en 500, yo puedo decir que 1 centímetro en el plano me va a corresponder a 500 centímetros en la realidad, o 5 metros, ¿no? O sea, 1 centímetro me va a corresponder 5 metros. O sea, se puede representar detalles, ¿no? Y se puede visualizar detalles, como estamos viendo acá, ¿no? Acá estamos viendo detalles a nivel de lotes, y sobre esos lotes de construcciones. O sea, es una información confiable, es una información en la cual podemos trabajar, podemos hacer mediciones sobre esa información, ¿no? Acá también tenemos el concepto oficial, se puede decir, ¿no?, del catastro de predios. ¿Qué es el catastro de predios? Oficialmente, en esta ley se dio, es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional. Incluye sus características físicas, económicas, uso, ¿no?, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos o no. Ahí está lo que decía, inscritos o no inscritos en el registro de predios. El catastro tiene esa libertad. Es lo más real que podemos tener como información, ¿no? Si yo quiero tener la realidad de un espacio del territorio, ¿dónde voy? A las municipalidades, porque tienen su catastro. ¿Me voy al registro? No, porque ahí no tienen todo, ¿no? Porque en el Perú las inscripciones es facultativo, no es obligatorio. Yo no estoy obligado a inscribir los predios en registro. Una pregunta. En el caso de, bueno, según tengo conocimiento, también hay plano de zonificación, plano de uso de suelos, etcétera, ¿no? El catastro abarcaría un ámbito mayor a ellos entonces, porque según menciona también está el uso, la infraestructura. Claro. En tu caso estaría en el plano de equipamiento, etcétera. Si yo quiero hacer un plano de zonificación, que no lo tengo, por ejemplo, en un municipio, lo primero que tengo que pensar no es hacer el plano de zonificación, sino hacer un catastro. Porque de ahí va a salir el plano de zonificación. Porque eso me está dando la realidad. ¿De qué zona? Zona comercial,
dónde es una zona comercial, dónde es una zona residencial, ¿no? Dónde es una zona industrial. Si yo no, como municipio, no tengo todavía un plano de zonificación, no voy a pensar hacer el plano de zonificación, mejor pienso hacer el catastro. Porque teniendo el catastro no solamente voy a tener un plano de zonificación, sino voy a tener la información. ¿En el plano catastral también se hace la altimetría? ¿Se levanta Claro, la fotografía? sí. No es solo planimétrico entonces. No, acá cuando hablamos de información topográfica, planimétrica y altimétrica de los predios. En el caso de llegar hasta la escala 1 en 500, ¿a cada cuántos metros se consideraría la altimetría? Eso varía, depende del relieve del terreno. Por decir, si yo quiero, hay un parámetro, si yo quiero saber cuál es, se dice equidistancia, ¿no? ¿Cuál es la equidistancia de las curvas de nivel a una determinada escala? Para tener una idea, me dicen, yo puedo sacar equidistancia dividiéndolo 1000 veces el denominador de la escala. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo escala 1 en 1000, ¿a qué sería la equidistancia? Divido 1000 veces esto, 1 cada 1 metro. Si yo tengo escala 1 en 2000, ¿cuál sería la equidistancia entre curvas de nivel? 2 metros. Eso es un parámetro que te puede dar. Pero también depende del relieve, pues, ¿no? Si es muy accidentado, demasiadas curvas me van a salir. Amplío, ya no cada 2 metros, sino cada 4. Eso es variable, ¿no? Eso es variable. Pero como estándar, si quieres sacar más o menos aproximadamente, hay un cálculo que se divide 1000 veces el denominador de la escala para sacar la equidistancia, ¿no? Seguimos con los conceptos, que es importante que tengamos conocimiento y para poder relacionar cuando estemos hablando, ¿ya? Código de referencia catastral. No se confundan con código único catastral. Este código de referencia catastral, antes solamente existía en los catastros. El código de referencia catastral. Le llamaron código de referencia catastral porque antes se llamaba código catastral, ¿ya? Pero como crearon un nuevo código, que era el código único catastral, le denominaron a este código antiguo, entre comillas antiguo, ¿no? Código de referencia catastral. ¿Qué es el código de referencia catastral? Es la identificación alfanumérica asignada al predio que viene usando las entidades generadoras del catastro. O sea, venían usando, ¿no? Como salió la ley, hay municipalidades, como comentamos, que ya tenían su catastro. Y existía esta nada más. No existía el CUP, ¿no? Por eso que lo mantuvieron, ¿no? Y dijeron, ¿no? Es la identificación alfanumérica, y yo no estoy de acuerdo en el tema, en el concepto alfanumérico, porque cuando hablemos del CUP, del código de referencia catastral, vamos a ver que es numérico nada más, no hay ninguna letra. Pero bueno, asignada al predio que viene usando las entidades generadoras de catastro. El mismo que es independientemente al CUP, lo diferencia, ¿no? ¿Sabes qué? Y no tienen ninguna relación, ¿no? Como estructura, no tienen ninguna relación, ¿no? Su uso es temporal, mientras dichas entidades relacionen a través del CUP su información a la base de datos catastrales del Sistema Nacional de Información Catastral Predial. Entonces, una persona como yo, que tiene sus años y que comenzó a ver el tema catastral con estos catastros anteriores, tenemos nostalgias con este código.
más que con el CUP, y no queremos que desaparezca. ¿Por qué? Porque su estructura de este código, y no del CUP, sino de este código, ¿qué me da? Me da una ubicación espacial. Es como si esto fueran sus coordenadas de la vivienda. ¿En qué sentido? Miren si se dan cuenta ustedes. Miren la estructura del código, que es muy interesante, porque este código está estructurado para dar una ubicación espacial con la información que está acá. Departamento. O sea, con el código yo sé en qué departamento está la información, en qué provincia está ahí la información y en qué distrito está la información. Además de esto, dentro de ese distrito, ¿en qué sector se encuentra? Cuando hablamos de distritos, hablamos de sectores, vamos a incorporar de repente algunos conceptos que no están en contenido para que podamos entendernos, ¿no? Bueno, un distrito que tiene un ámbito territorial, para un mejor manejo catastral, se divide en sectores, ¿no? En sectores catastrales. Por eso que me da una ubicación del departamento. Luego, dentro del departamento, de la provincia. Dentro de la provincia, del distrito. Dentro del distrito, ¿en qué sector se encuentra esa información? Dentro de ese sector, ¿en qué manzana se encuentra? Que hay varias manzanas en este sector. ¿En qué manzana se encuentra? Y dentro de esa manzana, ¿en qué lote se encuentra? Y hasta aquí llegaríamos en una ubicación espacial, a nivel de lote. Es como mi coordenada, ¿no? Por eso es que en el catastro, como procedimiento conceptual del catastro, todo lo quiere codificar. Y este es un código importante, porque ese código me da la ubicación espacial, vuelvo a repetir, ¿no? En una municipalidad es más fácil encontrar una información si te dicen cuál es el código catastral, porque tú ya lo ubicaste espacialmente, que te digan avenida, calle y número. ¿Por qué? Porque en el desorden municipal podemos tener en una cuadra 2 y después sigue la otra cuadra 5 y de nuevo cuadra 3, o sea, hay un desorden. En cambio, el código de referencia catastral es único y ningún otro predio va a tener ese código. A nivel de lote pueden haber varias unidades a ese nivel, pero ya estoy a nivel de lote ya ubicado. Una experiencia hubo en una municipalidad que comenzó a repartir los autoavalúos hace muchos años. Ahora ya es más rápido, más fácil esa repartición. Y las empresas que se encargaban de hacer esa repartición de los autoavalúos le devolvían a la municipalidad una gran cantidad de autoavalúos. ¿Por qué? Porque no los podían ubicar. Porque las direcciones estaban mal dadas. O las referencias no lo podían ubicar, ¿no? Y devolvían y no se podía entregar esa información. Entonces, la municipalidad, ¿qué hizo? Dice, oye, acá tenemos un catastro y esos predios están codificados catastralmente. Y esa codificación yo lo puedo ubicar espacialmente. Entonces, ¿por qué no hacemos, o por qué no llamamos a una empresa que maneje el código catastral y que en base a ese código catastral pueda dejar el autoavalúo? Y se logró entregar una gran cantidad de autoavalúos. ¿Por qué? Porque se manejó el tema espacial. O sea, eso no hay pierde. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo gráfico. O sea, ese código tiene un respaldo gráfico. Yo con ese código yo sé que está acá. Por eso es que, bueno, una persona como yo que ha estado años en catastro,
Espero que nunca lo desaparezcan, porque esa es la ubicación espacial, ¿no? Ese es mi GPS, ¿no? Es el GPS para cualquier funcionario que maneje información, ¿no? Bueno, ese es el código de referencia catastral. Tiene su estructura, que es una estructura geocodificable o georreferenciable, ¿no? Por la estructura que hemos visto acá, ¿no? Generación de información catastral o levantamiento catastral. ¿A qué se refiere eso? Es el procedimiento por el cual las entidades generadoras de catastro levantan información gráfica y alfanumérica. ¿Ve? Nuevamente, no quieren desvincularla cuando hablan de decir gráfica y alfanumérica, para que se quede en el chip, para que se quede grabado y que todas las municipalidades sepan que cuando hablamos de un catastro es gráfico y alfanumérico. No es solamente gráfico, ni tampoco no es solamente alfanumérico, son los dos, ¿no? Levantan información gráfica de los predios y del titular catastral para generar el catastro de predios, ¿no? Información gráfica, información alfanumérica. Bueno, acá tenemos estos procesos titánicos de ir predio por predio a hacer sus levantamientos catastrales, ¿no? Con las limitaciones que se tienen bajo esos procesos, que más o menos le hemos estado comentando, ¿no? Mantenimiento de la información catastral. Este es otro proceso importante, ¿no? Son las actividades encaminadas a mantener actualizada la base de datos catastral, a efectos de lograr la coincidencia entre la realidad física y la descripción registral. Hay un divorcio en este aspecto. Una cosa es lo que tiene registros y otra cosa es la realidad, ¿no? Por decirles a ustedes, todos los predios que inscribe COFOPRI en registro, lo que inscribes, ¿qué cosa es? Es el suelo nada más, y no la edificación. O sea, para registro, ese lote es un terreno sin construir. Y la realidad, de repente es un edificio de 5 pisos, que todavía no se ha llegado a regularizar la propiedad en registro. Por eso es que dicen acá, ¿no? A efecto de lograr la coincidencia entre la realidad física y la descripción registral. Si hay esa vinculación, ahora sí, registro dice, ¿no? Ah, miren, este terreno sin construir es una vivienda de 5 pisos, porque en el proceso catastral se ha levantado esa información, se enriqueció su información. No lo voy a registrar todavía, pero ya tengo ese conocimiento de que ahí existe un edificio. ¿Cómo lograron eso? Con la vinculación con el Código Único Catastral. Vincularon la información catastral con la información registral, ¿no? Ahí tenemos, en este caso, la importancia de tener un catastro actualizado, un mantenimiento catastral, ¿no? Tenemos el concepto de predio. Conceptos, vuelvo a repetir, oficiales. No es que yo lo he creado de mi imaginación, no. Son, dentro de las normas, dentro de la ley, están esos conceptos ya, ¿no? Sería interesante que ustedes tengan se pueden bajar la ley, está en internet, y como complemento importante para este curso cuando estemos hablando, ¿no? Predio es la superficie delimitada por una línea poligonal continua, ¿no? Polígono, ¿no? Cerrada, y se extiende al subsuelo y al sobresuelo, ¿no? Debajo del suelo y sobre el suelo, ¿no? Comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial, excluyendo del suelo y subsuelo a los recursos naturales. O sea, tú eres propietario del suelo y subsuelo siempre y cuando no haya petróleo, oro o algún elemento ahí
de eso, porque ahí sí el Estado es propietario de eso, ¿no? Me hago rico, ¿por qué? Porque debajo de mi casa he encontrado oro, o petróleo. No, acá te dicen, excluyendo del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes regidos por las leyes especiales. Bueno, ese es el concepto del predio. Después vamos a tener otro concepto de la unidad catastral. Similar, pero no igual. Como hablamos del tema gráfico, es importante un poco ver el tema de la red geodésica nacional. La red geodésica es el conjunto de puntos físicamente establecidos mediante marcas. ¿Ya? Bueno, ese era el concepto antiguo también. Ha variado un poco ese tema. ¿Por qué? Ahora ya no, antes, y seguimos generando para poder identificar un punto con una placa, ¿no? En el cual ese punto tiene una identificación, y esa identificación tiene una ficha, y esa ficha tiene las coordenadas del punto. ¿Para qué me sirve? Para darle una ubicación espacial a mis levantamientos catastrales o topográficos. Entonces, esas marcas, a veces hay esas marcas que son como en las veredas. En las veredas. Claro. Hay dos tipos de marcas. Que tienen una puntita así, ¿no? Como un triangulito. Hay dos tipos de marcas. ¿Ya? Una marca que me da la altimetría, que le llamamos BMs, benchmark. Esas marcas es para saber solamente la parte altimétrica. Ese punto, ¿a qué altura está del nivel medio del mar? ¿No? Y hay otras marcas que me dan sí la ubicación espacial, o sea, sus coordenadas, norte y este. Acá están hablando de las dos, pero más se basan en el tema de un control horizontal. Hay control horizontal, que es coordenada norte y este, y un control vertical, que es la Z, la cota, la altura, ¿no? Entonces acá indican que es un conjunto de puntos físicamente establecidos mediante marcas situados sobre el terreno y dentro del ámbito territorial, nacional, parcial o total, enlazado y ajustado al sistema geodésico oficial, ¿no? La red geodésica nacional. Antes, como le decía, eran marcas físicas, pero luego se incorporó unos aparatos que son receptores, ¿no? Que establecen las coordenadas de ese punto, ¿no? Son receptores que recepcionan información las 24 horas del día de los satélites que dan la ubicación de ese punto, ¿no? Entonces, no necesariamente son marcas, sino, por ejemplo, el IGN está cerca nomás, en Aramburú, tiene dentro de su instalación este receptor, que se llama rastreo permanente, ¿no? Que me da la coordenada. Acá tenemos, por ejemplo, en el mapa, una serie de marcas donde están distribuidos los puntos de control. Tenemos puntos de orden 0, de orden A, de orden B y de orden C, ¿no? Como conceptos generales en la parte de la generación de la parte gráfica. En el caso de hacer un levantamiento cartográfico catastral, esas marcas ya te da el IGN, o sea, en el caso de que no hubiese en algún distrito ninguna referencia o ninguna georreferenciación previamente hecha. Por norma, obligan a los municipios que van a elaborar su catastro que mínimo deben tener 3 puntos de control geodésico para su levantamiento. Mínimo 3 puntos de control geodésico enlazados a la red geodésica nacional. No necesariamente lo puede poner el IGN, no necesariamente. El IGN da ese servicio, pero lo puede poner cualquier entidad privada
que tiene los aparatos para poder generar esa coordenada, ¿no? Lo que sí ahí te piden que tiene que ser, en este caso, validados por el IGN. O sea, tú lo puedes poner particularmente, pero el IGN te tiene que validar. O sea, está correcto ese punto. Y al validarlo, lo hace suyo el IGN, ¿no? Dentro de la red geodésica nacional. Ahora, miren cómo llega el tema catastral, de lo que hablábamos de cuando una persona quiere hacer una regularización y le piden su catastro del predio. El verificador catastral tiene que ser su plano. Y para elaborar su plano, piden 2 puntos de control. O sea, al municipio, al distrito, que es inmenso, le piden 3 como mínimo. Y a la vivienda le piden 2 puntos de control. Cada punto de control, en Lima, promedio de 1.000 soles. O sea, una persona que quiera regularizar, va a contratar un verificador catastral. El verificador catastral dice, tengo que poner 2 puntos y esa plata no es mía, eso no la va a ver, y está 1.000 soles. El higiénico cuesta 1.000 soles cada punto. Ahí nada más son 2.000 soles por los puntos. Imagínense cuánto le va a costar el catastro a esa persona. 2.000 soles por puntos. Llevar un equipo de estación total para hacer su levantamiento, porque ese levantamiento tiene que ser georreferenciado. O sea, yo no puedo hacerlo con wincha. Tengo que llevar un equipo especial. ¿Cuánto me va a cobrar ese equipo? 1.500 soles. 3.500 ahí va. Y todavía no le paga el verificador. El verificador todavía no hace su trabajo ahí. En base a eso va el verificador a llenar su ficha catastral, porque se llena su ficha catastral, levantando por cada piso, ¿no? Todos sus detalles. Ahí sí, feliz el verificador catastral porque lo han dejado de entrar porque le interesa a la persona y está levantando. ¿Cuánto le va a cobrar? Por decir un precio, 1.500 soles más. 1.500, 3.000, 5.000 soles ahí, ¿no? Más trámite registral, ya. Ponle 6.000 soles. Un predio que no tenga catastro, 6.000 soles. Si esa persona, si ese municipio hubiera hecho el catastro y la persona hubiera dado facilidades, ¿cuánto le va a costar? De repente 100 soles, nada más, que es el trámite de darle la ficha del CUP. Entonces, ¿cómo podemos vender el catastro? De esa forma. Señora, a usted le interesa que tenga su catastro. Si no lo deja el municipio hacer su catastro, usted va a tener que pagar cuando quiera 6.000 soles. Y acá es gratis. Solamente cuando va a ir a pedir la ficha, bueno, que lo piden en registro, va a tener un costo, pero el proceso es gratis. ¿No? Entonces, tenemos ahí en ese caso, ¿no? Zona catastrada. Dice, zona catastrada. Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento y cartografía catastral está finalizada a fin de ingresar a la base de datos del Sistema Nacional de Catastro de Predios. Zona catastrada. Como le decía, mira, por ejemplo acá, tuve acceso ahí, el 12 de abril de 2012, declaran al distrito como zona catastrada. ¿A qué distrito? Miraflores tiene catastro. Claro. Levantado. Por ejemplo, ahí, claro, ahí los propietarios, si necesitan un código de referencia, un código único catastral, se evitan de gastar 5.000 soles, 6.000 soles, porque van al municipio y le dan. ¿Por qué? Porque el municipio está en zona catastral. ¿No? Eso es importante. ¿No? Entonces tenemos ahí zona no catastrada, que es la mayoría de distritos en el Perú. Zona no catastrada, ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no se ha ejecutado. ¿No? Zona no catastrada. Ahí tienen trabajo los verificadores catastrales para poder solucionar ese problema, ¿no? Zona catastral.
ámbito geográfico que se encuentra en el proceso de efectuar el levantamiento catastral. O sea, recién estamos iniciando un proceso, estamos haciendo la planificación. ¿Sabes qué? A ese distrito es zona catastral. No hay que confundirse, ¿no? No es zona catastrada. Zona no catastrada no es zona catastrada. Zona catastrada cuando ya oficialmente la reconocen. Claro. La reconocen. O sea, que por ley. Claro. Una directiva, una norma. En el caso de un levantamiento físico legal de un ámbito, digamos, distrital, ¿se consideraría zona catastral? Porque, por ejemplo, una municipalidad donde había trabajado anteriormente, había un plano de levantamiento físico legal que no contemplaba las edificaciones, solo era el perímetro, lo había hecho COFOPRI. Ya. En este caso, ¿qué se consideraría? Porque no tenía, o sea, no había dentro de eso, ¿no? Es un plano catastral que no tiene nada que ver con estas definiciones de zona no catastrada, porque ahí hablamos del distrito. Ahora, el distrito puede tener algunas zonas como zona catastrada. O sea, yo no necesariamente tengo que solicitar todo mi distrito. Si yo he hecho solamente de una zona, regularizo y hago esa zona y me van a reconocer esa zona nada más. O sea, no necesariamente tengo que tener todo el distrito, no. Lo que ha hecho Miraflores es todo. Es todo, eso sí, ahí sí. Zona catastrada, sí, todo. Distrito, o sea. Claro. Pero entonces puede salir una resolución que diga declara Dentro zona tal. del distrito, las del sector 5, 6, 7. Porque esos han cumplido con los procesos. ¿No? Los procesos. Técnico catastral. Uno de los elementos más importantes en cualquier proceso catastral. Si no fuera por los técnicos, no existe el catastro. Esa es la labor que tienen ellos. ¿Y qué perfil debe tener un técnico catastral? ¿Debe ser ingeniero? A nivel de técnico, Solo técnico. no, que tenga conocimiento de levantamiento de información, de llenado de fichas y de verificación de medidas, ¿no? De medidas. Pero que es una labor importante porque tiene que estar capacitado para poder hacer ese levantamiento, ¿no? Porque una vez que nosotros levantamos esa información que hemos invertido, esa información debe ser lo más confiable posible, ¿no? Técnico catastral es el personal técnico que cuenta con conocimiento o experiencia en materia catastral. Asimismo, presta servicios en las entidades generadoras de catastro. Son los encargados del levantamiento de información en campo, ¿no? Vamos a ver que en catastro hay una serie de profesionales en el cual vamos a ir viendo. Bueno, el siguiente tema es un poco largo, un poco que ya nos ha ganado el tiempo, ¿no? Pero lo voy a tratar la próxima clase. Ustedes ya lo tienen ahí, creo, ¿no? Que son los principios catastrales del Sistema Integrado de Información Catastral Predial, ¿no? Vamos a ver los principios, vamos a ver las políticas catastrales, ¿no? Principios, políticas. Vamos a explicar un poco para ir preparándonos el escenario, de lo que vamos a ir profundizando en el tema de catastro, ¿no? Entonces, eso como es un poco largo, un poco que nos ha ganado el tiempo, y es bueno porque hemos estado preparándonos y aclarando algunas dudas que tengan ustedes. Es importante para entrar ya exactamente en el tema del catastro, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Voy a estructurar para también tratar lo que correspondía esa semana. De esta manera damos por culminado esta primera parte para poder complementarlo posteriormente. Gracias.